Clara nos visita Diego Guadalupe, es el cónsul honorario de Ucrania, para actualizarnos entonces de todo lo que está sucediendo en aquel país. Es doctor en Derecho, asiste a los ucranianos en Uruguay, así que Jaime Clara, te dejo por allí en Hablemos Clara. Muchas gracias, Diana, y como le decía Ana Jerosolinsky desde Israel, y ahora se lo digo a usted, doctor Guadalupe, gracias por venir. Siempre nos importa tener una mirada uruguaya, ojos de la región, sobre cosas que pasan en el mundo, porque, bueno, tenemos una forma de observar que queremos entender, y bueno, ustedes están en contacto, en este caso, con Ucrania, que a decir verdad lo veíamos como una zona absolutamente lejana, no hay embajada en Uruguay, sabíamos que cuando comenzó la guerra que había referencias diplomáticas en la República Argentina, y para muchos es una sorpresa que haya un cónsul honorario en Uruguay. ¿Por qué? ¿Cuál es su vínculo con Ucrania? Muchas gracias por la invitación y a la audiencia por el tiempo. El vínculo inició por una actividad profesional. Yo soy abogado, trabajo de eso vivo. El consulado es una gestión sin retribución, es honoraria. Sí, sí. Por tanto, yo, a pesar de realizar este tipo de tareas, sigo evidentemente mi actividad profesional. Entonces, desarrollando esa actividad, surgió una recomendación por unos clientes que conocían y tenían proyectos en Ucrania. Y en fin, después derivó en un proceso de selección. Conocí al embajador, al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y bueno, cumplimos las recomendaciones y se instaló la oficina consular en Montevideo con jurisdicción de todo el Uruguay en el 2010, con un beneplácito que dio el presidente Mujica. Y evidentemente la tarea es esa, justamente. Ucrania está tan lejana y ese era el desafío interesante, ¿no? No existía nada antes, ¿no? Había que construir todo el esquema de relaciones, por más que la embajada, el Uruguay fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de Ucrania, y la embajada se radicó en Buenos Aires, que atiende a Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Entonces aquí había todo para hacer. Me interesó porque la información a la que obtuve en ese momento era evidentemente un país exsoviético que durante milenios buscó la libertad y la independencia, que la logró en distintos periodos con desarrollos muy importantes en ciencia, educación, tecnología y contribución a lo que todo es la industria agroalimentaria, ¿no? Claro. En el mundo. Doctor, obviamente que no es el tema, pero simplemente dos líneas. ¿Qué hace un cónsul honorario? El cónsul, las relaciones consulares entre los estados, así como las diplomáticas, están reguladas por la Convención de Viena del 1964. Por tanto, a partir de ahí es el marco de actuación y el principio es incentivar las relaciones en todos los ámbitos. Bien. O sea, lograr que la amistad de los estados se traduzca en beneficios concretos para ambos y fundamentalmente también luego la atención a los ciudadanos ucranianos que puedan estar en el territorio uruguayo y tuvieran la necesidad o alguna dificultad que debamos atender, ya sea de emergencia o de rutina, en todo lo que ellos precisen. ¿Se le dice el gentilicio también ucranios? Sí, sí. O sea, ucranianos. Es sinónimo, ucranianos. Exactamente. Usted representa, o un cónsul de estas características representa los intereses también políticos y diplomáticos del país de origen. Es decir, si yo ahora empezamos a hablar de la guerra, ¿usted va a hablar como representante de lo que es la posición hoy del gobierno ucraniano, o en realidad puede hablar libremente y contarnos algunos, o analizar juntos con la teleaudiencia sobre lo que está sucediendo en la guerra? Sí se puede. En principio, por supuesto, que los criterios políticos se manejan entre cancillerías, entre gobiernos. Por eso se lo pregunto. Y de embajada a cancillería. De todas maneras, dentro de mis funciones está dar soporte a la embajada o cancillería de Ucrania en las gestiones que se realizan. Bien. ¿Sorprendió el ataque de Rusia? Bueno, parecía largamente anunciado. Es una guerra que se inicia
en el 2014, ¿no? Con la intromisión de Rusia en el Donbass y luego en Crimea, la anexión de Crimea y luego el reconocimiento de las repúblicas autónomas mediante una política de infiltración. Aquí hablar de prorrusos en esas regiones es como hablar de pro-españoles en el Uruguay o de pro-italianos. Fuimos colonia, se logró la independencia y aquí de todas las nacionalidades viene a desarrollarse con paz y armonía. No existía ningún conflicto entre etnias, no son, entre las distintas nacionalidades o raíces. La colectividad eslava, la rusa, la ucraniana están integradas desde milenios. Hoy en el Uruguay hay una pareja que la sorprendió la crisis generada por la invasión, que él es ucraniano y ella es rusa. Entonces, y su abuela, la rusa, su abuela era ucraniana. El domingo pasado festejamos el acontecimiento de una fecha polaca, me invitaron y se recaudaron fondos para la invasión rusa, porque esto no es guerra, ¿no? Esto es guerra como reacción a la invasión rusa no provocada. Y una señora que estaba allí, una polaca, nació en una ciudad polaca que hoy es ucraniana. Son fronteras que quieren vivir en paz. Sucede que hay una personalidad que hoy no quiere la paz, sino busca una hegemonía. Ahora se habla de hegemonía y no se habla de derecho. Yo soy hombre de derecho. Por tanto, a mí, cualquier cuestión o discusión que no esté en una norma, en un tratado o una ley, es querer imponer la fuerza al otro, generar una hegemonía, escuchamos ayer. Eso está en la antítesis de lo que es la paz, la comunidad de naciones viviendo en forma armónica y sin razón, porque a Rusia nadie la agredió, nunca menos Ucrania, y estas amenazas comprenderán de uso de armas nucleares. Las armas nucleares rusas no están pensadas para el territorio ucraniano, se proyectaron antes de la independencia de Ucrania. Siempre se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad y la información. En las últimas horas se conocieron, o por lo menos se instaló la discusión sobre, en realidad, cuántas bajas, cuánto le está costando en vidas a las dos partes, ¿no? Porque en realidad también acá hay toda una estrategia de inteligencia de demostrar que no están perdiendo, o lo que fuere, ¿no? Recién yo leía, Putin se desayuna que tiene problemas con sus mandos inferiores y reacciona ante eso. ¿Cuál es la situación de Ucrania? ¿Cuántas vidas ha perdido, civiles, militares? ¿Cómo ha encarado la estrategia de su defensa? Clara, fíjese que hasta antes de la invasión última, de fines de febrero de este año, a Ucrania en forma masiva por 4 fronteras, con colaboración de otros estados extranjeros para bases rusas. Ya antes de ese momento había víctimas en el ejército ucraniano de más de 14.000. O sea, todo el episodio de Donbass previo, el episodio de Crimea, ya habían generado 14.000 víctimas de esa guerra. Y bueno, y ahora se está en pleno proceso bélico. Como usted dice, la información es distinta, es variada. Unos dicen una cifra, otros dicen otra. No, yo en eso estoy informado, igual que usted, por los medios internacionales. ¿Qué poderío armado tiene Ucrania? Ucrania siempre apostó a la paz y sigue apostando a la paz, y es el mensaje que desde su independencia dio al mundo y a sus propios ciudadanos, de querer vivir en armonía entre ellos y con la comunidad internacional. Lograda la independencia en el 91, en el 94 se firma el Tratado de Budapest, en el momento que Ucrania era la tercera potencia de armamento nuclear del mundo. Estaba Estados Unidos, Rusia y Ucrania. En ese momento, en el 94, apostando a la paz y haciendo el esfuerzo por la paz, Ucrania resigna a todo su armamento nuclear y lo entrega a Rusia. Y se adhiere de esa manera al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. O sea, el compromiso con la paz de Ucrania está demostrado desde el día 1, con hechos, no palabras, entrega de armamentos nucleares y
proceso de paz dentro y fuera de su región. Por tanto, el armamento es un armamento convencional, donde Ucrania, por ese tratado del 94, al entregar las armas nucleares, en ese tratado de Budapest se establece que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la propia Rusia iban a ser garantes de su integridad territorial. Entonces ya no existía razón de ser participar en una carrera de armamento importante, cuando el compromiso era para la paz y cuando había tanta cosa para hacer en un país que recién obtenía su independencia. Des cuenta que el año pasado recién festejamos los 30 años de independencia de Ucrania. ¿No? Mucha cosa para hacer, entonces el compromiso era para la paz y desarrollar la calidad de vida de la gente. A mí me ha llamado la atención con todo esto además de la gente que salió del país por el tema de la guerra, pero también la cantidad de gente que ha regresado para defender, ¿no? Un fenómeno que no era tan frecuente, digamos, no era tan frecuente ver a la gente que decía vuelvo a mi país después de 20 años o de 30 o de 40 para defenderlo. La cantidad de gente que estaba fuera de Ucrania, ¿no? En España, en distintos países de Francia, en distintos países de Europa, en Inglaterra. Hay una diáspora importante. Enorme. En Uruguay, ¿cuántos hay? ¿Hay ucranianos? Bueno, ucranianos nacidos en Ucrania son pocos, digamos. La mayoría son descendientes de ucranianos que se han fusionado y han vivido como uruguayos más, con sus hijos uruguayos. ¿En Argentina? En Argentina son más de 500.000 en la colectividad ucraniana y descendientes. Brasil muy importante, Estados Unidos muy importante, porque tenemos que entender... Son números importantes. Muy importante la diáspora ucraniana porque siempre fue el escenario de guerras. Entonces, cada guerra y cada conflicto genera lo que estamos viendo hoy. Esto cada 2 o 3 generaciones, este escenario se repite para ellos. Lo sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, por parte de los nazis primero, después por parte de los rusos, la hambruna provocada por Stalin, donde se asesinaron, entre 8 y 12 millones de ucranios por el mero hecho de no querer colectivizar los medios de producción. Ellos eran agricultores y querían seguir trabajando. Ante esa resistencia se levantaban las cosechas y morían 25.000 personas por día de hambre. Los carros en cada ciudad y pueblos tocaban las puertas ya sabían, no tenían que preguntar, ya sabían que en cada puerta iba a haber un muerto cada noche. ¿Cómo se termina esto? Imprevisible, como toda guerra, nunca se sabrá cómo va a terminar, lo que sí va a terminar, ¿no? Y lo que sí, cerca o a mediano plazo, evidentemente que Ucrania quiere ser libre, independiente, y el ucraniano quiere serlo. Por algo lucha, por algo las zonas donde se dice que había prorrusos es donde hay enfrentamientos que los civiles están participando. Recién estaba viendo al presidente Zelensky. ¿Usted cree que Putin y Zelensky pueden estar sentados en una mesa así como estamos usted y yo conversando? Por Zelensky absolutamente, lo está reclamando desde el día 0. Y ha participado en el formato de los acuerdos de Minsk. Zelensky ha tenido con Merkel y con Macron y con Putin y él mismo una reunión en esa mesa. Pero bueno, aquí es una invasión largamente programada donde hay oídos sordos a toda posibilidad de acuerdos o de salidas. Aquí hay una encerrona, digamos, así que llevó a la guerra en forma irremediable. ¿Quién tiene la última palabra? O quién mueve la próxima ficha? ¿La pelota está en la cancha de Putin, de la comunidad internacional? Recién escuchábamos a Ana Gersolinsky que decía que bueno, que Israel allí no es que vaya a mediar, pero quizás están enviando junto a otros países europeos gestos para acercar a las partes. ¿Dónde está la pelota? Donde usted está diciendo. Es muy importante la gestión de los líderes de las democracias occidentales en cuanto a estar presentes en el apoyo a Ucrania, en el apoyo a una solución, donde evidentemente todas las partes tienen que tener su status quo que le haga propicio el cese del fuego.
¿no? Lo primero y lo urgente es que se acaben las víctimas, las muertes y los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que ya están hablando que evidentemente los ataques de ciudades en forma discriminada, blancos civiles y con armas no convencionales, como son las bombas racimo y etcétera, van más allá de todo lo que es previsión posible, ¿no? Doctor, ¿su consulado ha recibido pedidos de ucranianos justamente que están huyendo para venir a Uruguay? Como usted dice al inicio, Uruguay es muy lejos, pero también tiene muchísimas antecedentes y tradición de recibir extranjeros para su erradicación. Es un país de fronteras abiertas y se han recibido consultas, se reciben permanentemente. Y lo que nosotros hacemos es explicarles cuál es el régimen al que se aplica y bueno... O sea, no es de descartar que venga algún ucraniano o no, alguna familia. Ya hay, claro, ya hay ucranianos instalados en Uruguay que estaban llegando o trabajadores que estaban en forma extraordinaria por algún periodo de tiempo en el Uruguay y están trayendo su familia. Los de UPM, básicamente. Claro. Fíjese que del 2015 a hoy eran entre 5 y 8 residencias por año que se pedían. El año pasado, 2021, suben a casi 200 residencias y en estos meses que van en febrero estamos arañando las 20 y pico. O sea que el interés por radicarse en Uruguay se ha incrementado por parte de ucranianos, que es una colectividad, una nacionalidad que es occidental, democrática y lo que busca es la libertad y vivir tranquilo, ¿no? Doctor, le agradezco mucho su tiempo. A usted, Clara, por muy explicarme amable, y mi homenaje al canal, agradecimiento a usted, a la dirección y un recuerdo a la fundadora, doña Elvira Salvo. Muchísimas gracias, muy atento. Señoras, señores, hacemos la pausa y viene la última parte aquí en Buen Día.